Damos la bienvenida al ingeniero Homero Castañer, flamante viceministro de Gobierno. Ante todo, nuestras felicitaciones, ingeniero Castañer. Usted tiene un durísimo reto al asumir este cargo como viceministro de Gobierno en un país con muchísimos problemas que recién empieza a intentar ponerse en orden por parte del gobierno de Guillermo Lasso. En días pasados habíamos dialogado con algunos representantes ciudadanos de la Comisión Nacional Anticorrupción y ellos ponían entre las prioridades y los temas más complejos que tiene el próximo gobierno entre manos, más allá de la pandemia, más allá de los temas económicos, el combate contra las mafias que con sus tentáculos están llegando a todas las zonas del Ecuador. Le damos la bienvenida. Cuéntenos sobre cómo se perfila este reto. Muy buenos días a usted, un saludo a todos quienes nos siguen, gracias por la invitación. Bueno, primeramente asumimos esta designación con mucha responsabilidad, con un compromiso grande de trabajo incansable desde uno de los ministerios más importantes que tiene el país, un ministerio que articula el trabajo con las diferentes carteras de Estado y que tiene dentro de su organigrama, dentro del tema cómo está dividido, una parte que tiene que ver con la seguridad, con el manejo de la Policía Nacional, en donde está como viceministro el coronel Joel Loaiza, y otra parte en donde se maneja la gobernabilidad y gestión de la política, en donde estará Homero Castañer. Son dos temas dentro de las competencias del ministerio que tiene que ver y que van de la mano también, porque si no hay seguridad, si el día de mañana tenemos protestas, va a afectarse la gobernabilidad. Ese es el sentido del trabajo que se viene realizando, primeramente de recibir todos los insumos dentro de la gestión que iniciamos hace 2 días cuando fuimos posesionados en el viceministerio. Es decir, que usted estará centrado sobre todo en temas de carácter político, en esa interacción que tiene que hacer también este ministerio, que es con frecuencia también considerado como el Ministerio de la Política, con otras funciones del Estado. Así es, mire que dentro del trabajo legislativo, dentro del trabajo del viceministerio de Gobierno está la articulación primero con otras instituciones del Estado, con la Asamblea Nacional, con los gobiernos autónomos descentralizados, municipios, prefecturas, juntas parroquiales, con las gobernaciones, con las intendencias, con las juntas parroquiales y también con los sectores de la sociedad, con gremios, con los transportistas, con los pueblos y nacionalidades indígenas. Es decir, la idea es justamente que haya los canales de diálogo, recibir las inquietudes, los problemas, identificar esos posibles problemas antes de que eso se conviertan en un incendio, ¿no? Por ejemplo, en el tema Asamblea Nacional, en la experiencia que he tenido estos 4 años, hubo leyes, por ejemplo, la ley anticorrupción que se trató los 2 primeros años, que fueron trabajadas 2 años, comisión, debates, comparecencias, se aprobó por unanimidad en el Pleno de la Asamblea y el presidente la vetó totalmente. Eso demuestra a veces la falta de coordinación y son pérdida de recursos, pérdida de tiempo. Y ahora la idea es justamente también con la Asamblea Nacional lograr una agenda legislativa, esperemos que sea armónica, articulada, para que el plan de gobierno de nuestro presidente Guillermo Lasso pueda hacerse efectivo. Ingeniero Castañer, muy buenos días. Precisamente en este ámbito de la política, ¿cuáles son los primeros análisis o más bien expectativas y perspectivas que han analizado ustedes tanto al interior de la Asamblea Nacional con esta frágil mayoría que ha llegado a conformarse y con el rompimiento con el Partido Social Cristiano?
Mire, realmente el escenario no es fácil, toda vez que nosotros como movimiento al gobierno pusimos de plano 12 asambleístas frente a los 35 que pusimos en el año 2017, pero ya hemos logrado una bancada de 25 asambleístas, bancada reconocida, con la cual mantuvimos una reunión el día de ayer en el Palacio de Gobierno, en donde muchos legisladores han decidido sumarse al trabajo del gobierno, a respaldar el trabajo del gobierno, a darle gobernabilidad. Y nosotros tenemos ahí la obligación de conversar con los otros sectores para lograr acuerdos que no tienen que ir en el sentido de reparto, en el sentido de a lo mejor qué te doy para que me apoyes, sino por ejemplo la bancada de Pachacute. Ellos llegaron con una propuesta de gobierno, tienen un plan legislativo, un plan de fiscalización. Bueno, dialoguemos cuáles son las prioridades y a ver si nos ponemos de acuerdo en ciertos temas, apóyennos a nosotros como gobierno en estos proyectos de ley y nosotros también podríamos apoyarles a ustedes en sus iniciativas, ¿no? Ese es el camino que debemos lograr. Yo mantendré la próxima semana una reunión con la presidenta de la Asamblea. Ellos están trabajando ya en una agenda legislativa. Recordemos que el 80% de asambleístas que llegó son legisladores nuevos, son legisladores que van a recibir, algunos de ellos recién la próxima semana, una capacitación sobre el tema procedimientos legislativos, para justamente desde el 15 de junio ya instalarse de manera presencial con los protocolos de bioseguridad al tratamiento de las leyes. El gobierno anterior nos dejó con un sinsabor que seguramente usted lo ha compartido también, asambleísta Castañer. El gobierno de Lenín Moreno siempre lo negó a través de sus más altos funcionarios, incluyendo el expresidente, la forma en que se dieron acuerdos legislativos, esa especie de trueque por el manejo de hospitales en función de acuerdos de gobernabilidad, mal llamados, con la Asamblea Nacional. Por otra parte, en el pasado, un poco más atrás, han estado siempre presentes en las relaciones de ejecutivo-legislativo en Ecuador las clásicas denuncias del hombre del maletín, es decir, tráfico de intereses. ¿Qué estrategias espera usted llevar adelante con la Asamblea? ¿Qué mecanismos de diálogo que no comprometan la ética en estos acuerdos y negociaciones? Quiero ser categórico en esto. Existe una prohibición constitucional y legal de que legisladores puedan gestionar cargos públicos y gestionar partidas presupuestarias del gobierno. Nosotros no vamos a ser parte de violentar la ley, de cometer estos ilícitos, porque se está cometiendo un ilícito, y nosotros mantendremos los diálogos sin condicionamientos y sin violentar lo que dice la ley y la Constitución. Los diálogos tienen que ser en base a agendas, a iniciativas legislativas, a iniciativas de fiscalización, y los legisladores tienen que entender algo, Gustavo. El Ecuador votó por Guillermo Lasso para que sea nuestro presidente, y Guillermo Lasso presentó un plan de gobierno, y para que ese plan de gobierno sea cristalizado, tiene que haber gobernabilidad, y nosotros vamos a conversar con ellos para que no se entorpezca, no se boicotee desde la legislatura ese plan de gobierno. Y para eso tenemos que mantener diálogos y tenemos que llegar a acuerdos, primero de una agenda de prioridades y después tratar de conseguir los votos y los apoyos que se necesitan para que las leyes sean aprobadas. Aunque usted nos ha explicado ya, ingeniero Castañer, que sus funciones dentro del Ministerio de Gobierno estarán más ligadas con la política que con la seguridad. Como habitante de Cuenca, del austro del país, de la vecina provincia de El Cañar, de la cual usted es oriundo, no escapa a su conocimiento los problemas de seguridad que se viven en todo el país y particularmente en esta zona. Quizá lo más dramático que se ha dado en los últimos meses fue esa masacre carcelaria en Ecuador que implicó
y de forma absolutamente conspicua, notoria, a la cárcel de Turi con esa terrible matanza que se ha quedado ya en la página negra de la historia de esta región. ¿Qué aspira usted a hacer con respecto a estos temas desde el Ministerio de Gobierno? La gran mayoría de problemas, la gran mayoría de reclamos, de situaciones conflictivas, en el informe que hemos recibido de la gestión del gobierno anterior y de los trabajos que se venían realizando, confluyen la gran mayoría, por no decir todos, en temas económicos. Por ejemplo, el problema con los municipios, tema económico; el problema de los combustibles con los transportistas, un tema económico; con los jubilados, tema económico; y en el tema de la rehabilitación social de las cárceles, tampoco es ajeno el tema de falta de recursos para disminuir el hacinamiento, para tener seguridades al interno de los centros de rehabilitación. Imagínese, por ejemplo, que el circuito cerrado del centro de rehabilitación de Guayaquil no está funcionando. No se tienen, por ejemplo, inhibidores de señal de celulares al interno de los centros de rehabilitación. Por decir algunos temas en donde ya se han presentado proyectos para mejorar justamente la seguridad al interior de los centros de rehabilitación. El Ministerio de Gobierno no tiene la competencia del control de los centros de rehabilitación. Sin embargo, al ser la Policía Nacional quien controla la seguridad, el momento de ingresar a los centros de rehabilitación, existe un nexo directo. Vamos nosotros a articular una mesa chica todas las semanas con el Viceministerio del Interior, porque todo esto empata en un tema de gobernabilidad. Es decir, si es que hay inconvenientes o hay situaciones conflictivas en el tema de seguridad, de ley le salpica al tema de gobernabilidad. Si hay una protesta, por ejemplo, de los médicos del país y hay que se suspenden, o hay una protesta de los transportistas que salen, que se toman la calle, compete al tema de seguridad abrir la calle, pero el tema de gobernabilidad también se golpea. Es decir, van de la mano estos trabajos en conjunto que están a cargo del Ministerio de Gobierno. Ahora, ingeniero Castañer, uno de los temas que no ha dejado de llamar la atención y de preocupar inclusive es una aparente duplicidad de funciones, por ejemplo, entre las coordinaciones zonales del Ministerio de Gobierno con las actividades y las acciones que le toca cumplir a cada uno de los gobernadores. Definitivamente se ha visto o muy poca gestión o cero gestión o un cruce de actividades ya en lo que tiene que ver al ámbito descentralizado o desconcentrado del Ministerio de Gobierno, o lo que en su momento fue el Ministerio de la Política, y ahora por supuesto con esta función. Entonces nos gustaría conocer un poco también algunos detalles respecto de estas circunstancias. En este momento se encuentran nombrados 6 gobernadores en el país. Estamos esperando ya la decisión que el presidente de la República complete mediante decreto el nombramiento de todos los representantes del Ejecutivo. Usted lo menciona, dentro del Ministerio de Gobierno hay estos coordinadores zonales. El coordinador de la zona 6 del austro del país está Juan Carlos Valencia. Pero realmente sí hay que dar las funciones claras. Por ejemplo, Homero Castañer, como viceministro de Gobierno, armará un grupo de trabajo con todos los gobernadores del país, quienes todos los días tendrán que reportar las novedades, tanto en el tema de seguridad como en el tema de gobernabilidad de sus diferentes provincias. Y la articulación de trabajo de los coordinadores zonales será en función de qué es lo que está sucediendo en toda la zona, del trabajo con los gobernadores, del control al trabajo de los gobernadores. Imagínense si el día de mañana se me ocurre en una provincia, no quiero mencionar ninguna, ya se identifica la posibilidad de que hay un malestar
tal vez de los agricultores de un cantón y que podría eso determinar en el cierre de una carretera. Y si eso no es reportado, ¿qué vamos a esperar? ¿Que se provoque el incendio para activar el extintor o al revés? Dialogar con ellos, ver cuál es el camino que podemos hacer, por ejemplo, para articular un trabajo con el Ministerio de Agricultura para evitar que suceda el cierre de una vía. Y en eso yo estaré en constante contacto diario con todos los gobernadores del país. ¿No ha decidido usted todavía quién le acompañará como coordinador zonal 6 en el ministerio? Mire, estamos justamente nosotros trabajando como se termina el mes. Muchos de los funcionarios del viceministerio han puesto a las órdenes sus cargos. Yo quiero ser muy responsable. Aquí la idea no es llegar y aplicar una escoba, ¿no? De decir se van toditos afuera. Hay que analizar cuál es el trabajo que han venido realizando, recibir los informes. Muchos de los temas están en camino, por ejemplo, el trabajo de diálogo con los transportistas del país ya se venía manejando, eso está a cargo de una de las subsecretarías de las cuales yo estoy encargado, y hay que tratar de que a lo mejor estos cambios no provoquen que un vehículo empiece a caminar con ruedas cuadradas, ¿no? Y que fluyan, y que si es que se tiene que realizar un cambio dentro de ese proceso, se lo haga de manera racional, con una transición y que no afecte a procesos que ya han venido trabajándose, ¿no? En el caso del coordinador zonal, se han presentado la disposición de los cargos, pero no se ha tomado todavía ninguna decisión. Hoy día mantendremos una reunión con el ministro César Monge, en donde analizaremos ya temas operativos y de posibles cambios a nivel del país. ¿Cómo aspira usted a asumir la interrelación con esa importantísima comisión clave, entendemos, para el gobierno de Guillermo Lasso, la Comisión de lo Económico y Tributario, que no pudo captar la presidencia, creo? Allí nos ha dejado con la impresión de que hay habrá una alta injerencia en el proceso de toma de decisiones del partido social cristiano, de UNES y de quien la lidera, que fue asambleísta de Pachacuti, recientemente expulsada. Es complejo no solo el trabajo de relación con las comisiones, sino ya con la asamblea en conjunto, por el escenario actual, ¿no? Porque ninguna de las bancadas, ni nosotros como gobierno tenemos bancada de mayoría, y que también eso podría replicarse en que se compliquen o se bloqueen iniciativas del gobierno dentro de las comisiones. Existe un equipo de trabajo y yo tengo ahí la posibilidad de liderarlo con mucha propiedad, porque conozco con este equipo de trabajo y hacer un seguimiento de lo que se está dando en la Asamblea Nacional. Personalmente asistiría a la Asamblea Nacional a mantener una reunión con quienes está dirigiendo, con la presidenta Guadalupe Llori, y establecer esos canales de diálogo primero con ellos, y después ya en el tema de las comisiones existen otros mecanismos, que el mecanismo de tratar de que un proyecto de ley camine, tal vez, bueno, si es que hay la oportunidad que como colegisladores en un proyecto que presente la Asamblea pueda incluir algo, y eso pueda permitir que se apruebe, que se informe positivo, estamos abiertos a ellos, ¿no? Existe una frase que ha acuñado nuestro presidente Guillermo Lasso, que es el Ecuador del encuentro, y en ese Ecuador del encuentro nos toca escuchar en democracia a todos los sectores políticos y también a los sectores ciudadanos. Una pregunta final. ¿Cuál es su posición con respecto a una serie de actores del correísmo que se encuentran en el exterior, muchos de ellos concentrados en México, incluso aquí en la Embajada Mexicana en Ecuador? Y por otra parte, también sobre el pedido de extradición a Rafael Correa
y aproximadamente una decena de prófugos implicados en el juicio Sobornos 2012-2016. Bueno, nuestro presidente ha sido claro en respetar la independencia de las funciones. En el caso de los funcionarios en ese tiempo, colegas legisladores que fueron abandonando su curul, que fueron dejando su curul y se fueron a refugiar en México, ellos sabrán por qué lo hicieron, tendrán que responder a sus mandantes, y si es que hay un proceso legal o investigación en su contra, lo mismo. Ya en el tema de los prófugos, de los sentenciados, respetuosos de lo que haga la justicia, nosotros no influiremos absolutamente en el trabajo de la función judicial, de la fiscalía, de la función de transparencia y control social, porque no es nosotros como ejecutivo somos los ejecutores, los administradores del Estado, y no en este caso los que impartimos justicia, ¿no? Y eso hay que ser muy respetuoso, y yo no me atrevería absolutamente a hacer un comentario sobre lo que ahora tiene que actuar la justicia, pero si hay una sentencia, tiene que hacer que se cumpla. Bien, muchísimas gracias por habernos atendido. Declaraciones del ingeniero Homero Castañer, es el flamante viceministro de Gobierno.